la cámara. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de esta noche. Esta es nuestra primera sesión de la semana 3 de su módulo propedéutico de prepa en línea. Casi están ya en la recta final, puesto que hoy es miércoles. Entonces ya nada más semana y media más de su módulo propedéutico para entonces ya pasar a ser estudiantes y iniciar con este camino de su educación media superior. Entonces, primero que nada, pues felicitaciones. Como siempre les digo, este es un esfuerzo que requiere constancia, muchísima organización, muchas veces cambiar rutinas o hábitos que tenemos como muy arraigados para poder hacer tiempo para los estudios. Entonces, bueno, mis felicitaciones y mi reconocimiento por seguir en este camino. Caro, Jazmín, vamos a... Jazmín o Yasmín, dime por favor cuál es tu nombre, cómo se pronuncia para que no te lo diga erróneo. ¿Es Jazmín o Yasmín? Ok, está bien, Jazmín, perfecto. Entonces, bueno, no te preocupes, gracias por avisarme de tu micrófono. Ya sabes que cualquier cosa que quieras hacer a través del chat lo haces y yo estoy pendiente de sus mensajes para poderles ayudar, ¿vale? Como les decía, bueno, iniciamos ya, estamos a miércoles, a mitad de la tercera semana. No te preocupes, no te preocupes por la ortografía, es difícil escribir con bebé en brazos. Ya en la recta final, casi. Como se pudieron dar cuenta, como se los comenté desde el principio del módulo, las actividades semana con semana van siendo cada vez un poquito más complejas en preparación para los siguientes módulos de prepa en línea. Entonces, las actividades que tienen que realizar para esta semana, pues son unas actividades que tienen como más contenido, no solo académico, sino que también tienen como muchas partes de redacción, que si recuerdan les había comentado que poco a poco se les iban a estar pidiendo ya extensiones más específicas en la redacción de sus trabajos. Si alguna de ustedes tiene alguna duda en específico o algo con lo que les pueda ayudar, me encantaría que ahorita me lo hicieran saber para poder ayudarles con sus dudas lo más pronto, porque después se nos acaba el tiempo y no quisiera que se quedaran preguntas en el aire. Entonces ahora abro como este espacio por si tienen alguna duda y si no, hacemos la revisión de las dos actividades de esta semana. Sí, Caro, dime. Buenas noches. Buenas noches, Caro. Bueno, yo empecé la actividad de esta semana. La primera actividad íbamos a llenar, ¿no?, un recuadro de cómo era de primaria, secundaria. Eso no hubo ningún problema. Ok. Las preguntas en base a cómo sobre de cómo nos van a enseñar ustedes o de en prepa en línea, cómo nos van a enseñar ustedes o cómo nos evaluará. Y todo eso como que ahí me confundí tantito. Te hiciste como bolas ahí con la información. Sí, Ok, eso. está perfecto. Qué bueno que me dices y ahora vamos a revisar la actividad paso por paso para que podamos ir revisando las preguntas, ¿de acuerdo? Recuerda que Okay. toda la información que necesitas viene en los recursos. Entonces es importante como revisarlos. Ahorita hacemos claro el acompañamiento para que de todas maneras vayamos revisando ahí cuáles son tus dudas. La actividad integradora 5, que es la primera actividad, es a la que te estás refiriendo, es como una actividad que a mí me gusta mucho porque en esta actividad lo que hacen es un poco invitarlos a hacer una remembranza y un ejercicio como de memoria de cómo fue su educación primaria y cómo fue su educación secundaria. Evidentemente en la primaria y en secundaria muchas cosas son diferentes. Entonces esta actividad lo que hace es un poco primero, en un primer momento, invitarlos a hacer como este recuerdo y este análisis que a lo mejor cuando niños no lo tenemos como muy, digamos, muy presente las cosas, ¿no? Las cosas son como son y ya. Pero ya cuando vamos creciendo, más adultos, a la hora de recordar y hacer como este ejercicio
de buscar en el pasado, vamos como identificando cosas que a lo mejor en el momento no nos parecían, como no nos saltaban a la vista. Entonces es una actividad que a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho revisar, porque de pronto siento que también es una actividad como muy nostálgica, ¿no? Hablamos de cuando éramos niños y cómo íbamos a la escuela y cómo nos hablaban, cómo se dirigían a nosotros los maestros, cosa que es también como muy importante, ¿no? También porque esas cosas nos van formando y nos van dando recuerdos para el resto de nuestras vidas. Y muchas veces en esas primeras experiencias de la educación, nosotros nos vamos formando también como estudiantes y aprendemos a estudiar y a aprender de cierta manera. Entonces, bueno, en esta actividad lo importante es como tratar de hacer eso, tratar de hacer alguna relación sobre si mis hábitos han cambiado, ¿no? Mis hábitos como estudiante, más allá de lo que haya podido suceder en nuestra vida desde que éramos unos chiquitos en la primaria, pero nuestros hábitos de estudio, a lo mejor yo era un niño o una niña que en la secundaria escribía con muchos colores o tomaba muchos apuntes o así, y ahora estudiando en prepa en línea sigo tomando apuntes. Entonces, esas cosas nos dicen mucho sobre nosotros mismos y sobre la manera en la que aprendemos, lo cual es importante siempre también considerar y tener en cuenta para poder ir pues identificando como nuestros hábitos de aprendizaje. En cada módulo que ustedes avancen van a tener diferentes temas, van a tener diferentes recursos de aprendizaje, y cada uno de esos recursos pues va a exigir también nuestra atención. Y entonces, en la medida en la que nosotros tengamos como mejor identificado la manera en la que aprendemos, la manera en la que aprendimos a aprender, va a ser como mucho más fácil guardar la información y interiorizar estos aprendizajes. Evidentemente, esta educación que tuvimos antes dista muchísimo de la educación como la vamos a llevar ahora en prepa en línea. Entonces, en un segundo momento, esa misma actividad, justo lo que dices, Caro, es decir, bueno, acá en el pasado hacíamos esto, aprendíamos de esta forma, nos hablábamos así, estudiábamos así, y ahora, años después, con la tecnología que nos ofrece esta oportunidad de estudiar desde la casa, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir revisándolo y voy entonces a compartir pantalla para poder abrir la actividad. Y bueno, ya después comentaremos algunos otros puntos, ¿de acuerdo? Está la guía de la semana, que recuerden que es un recurso muy importante para que revisen cada vez que empiece una semana. Y tenemos aquí todos los recursos de aprendizaje que ustedes pueden revisar para poder contestar sus actividades. Vamos a descargar el archivo de la actividad integradora 5, que se llama Mi pasado y mi presente educativo, justamente como haciendo referencia a esta remembranza que tendremos que hacer de cómo eran nuestros estudios anteriores y cómo son hoy en día. Descargamos el archivo, que es un archivo de Word, como los que hemos estado trabajando todas estas semanas. No olvidar que habrá algunas actividades que sean diferentes y que se tengan que realizar en algún otro archivo, pero bueno, por ahora todas las actividades que hemos hecho y todas las actividades del módulo propedéutico se presentan en este formato Word. Bueno, en un primer momento, este archivo de Word, que es un archivo largo, si lo ven aquí es un archivo de 6 páginas, lo que hace es ponernos un ejemplo sobre lo que nosotros vamos a realizar ya a la hora de la actividad. Y bueno, se presenta este cuadro rojo es el cuadro ejemplo, no es donde vamos a escribir, incluso aunque ustedes puedan agregar texto aquí, no es el recuadro donde ustedes van a realizar la actividad. La actividad se va a realizar en el cuadro azul. Este cuadro rojo es únicamente un ejemplo. Pero, ¿cuáles son las partes importantes de este ejemplo? Vamos a leer. Aquí tienen unas preguntas guía, que son las preguntas que se plantean para que ustedes puedan responder. Y después acá tienen la parte donde van a contestar cómo fue en la primaria y cómo fue en la secundaria. Estas mismas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Las respuestas a estas preguntas están redactadas a manera de párrafo, y eso es importante porque eso nos está ayudando a hacer este ejercicio de redacción del que tanto les he platicado. Si nosotros contestáramos de la siguiente manera, ¿cómo te enseñaba con libros?
¿Qué materiales o recursos utilizaba? El pizarrón. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Con voz moderada. Esas son, digamos, estamos respondiendo a estas preguntas, se podría decir. Sin embargo, lo que el ejercicio plantea y lo que tenemos que lograr hacer es hacer una redacción donde contestemos a estas 3 preguntas, pero en un párrafo. Nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyada de libros o actividades. Aquí si están viendo, ya tenemos acá cómo te enseñaba en un aula, qué materiales o recursos, materiales apoyada de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Entonces, en este párrafo está contestando cada una de estas 3 preguntas. Sin embargo, no son respuestas aisladas. Está haciéndolo a manera de párrafo y ese es un ejercicio importante. Lo mismo tenemos acá. Estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, si se dan cuenta, las respuestas están basadas en estas preguntas. Sin embargo, aquí lo que se hace es una redacción completa, no unas respuestas aisladas de 2 o 3 palabras. Es importante que eso lo tomen en cuenta porque la rúbrica de esta actividad evalúa esto. Entonces, es importante no perder puntos por esta cuestión. Aquí está el ejemplo. Las preguntas guías que les plantean tienen que ver con varias cosas, ¿no? Primero con la participación del profesor, después tienen preguntas que tienen que ver con la participación del estudiante, que serían ustedes, ¿no? En cuanto a las actividades que realizaban, sus compañeros, cómo era como la interacción, si hacían trabajos en equipo. Otro momento habla sobre el salón de clases y otro sobre las formas de evaluación. Y las formas de estudio, que es lo que les comentaba. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver diferencias muy notorias en la forma en la que nosotros adquiríamos el aprendizaje, no en el papel del maestro, sino en el papel de estudiante. Si estudiábamos, si acostumbrábamos a estudiar en casa o si ya no estudiábamos después de la hora de escuela, si tomábamos apuntes, si a lo mejor no necesitábamos tomar apuntes porque teníamos excelente memoria. Todas esas cosas las vamos a ir identificando en esta parte. Y como último punto tienen unas preguntas que tienen que ver con los servicios institucionales. En la primaria teníamos un patio, una pequeña biblioteca y la dirección. Y en la secundaria el profesor era nuestro orientador y tenía juntas con padres de familia, había un área de servicios escolares que se encargaba de los trámites, había una dirección, no teníamos servicio médico. Entonces, de alguna manera el ejemplo es muy claro en cuanto a la forma en la que van a responder las preguntas. Ahora, terminado el cuadro rojo que termina aquí en la página 3, a partir de la página número 4 del documento es donde nosotros vamos a contestar y vamos a tratar de contestar así, en esa manera en la que se hilan las oraciones para formar un párrafo en el que contestáramos esto. Es como si estuviéramos contándole a un amigo o algún hijo tal vez cómo habían sido nuestras experiencias, ¿no? No con respuestas aisladas, sino tratando de hacer un relato de cómo había sido. Como dijiste bien, Caro, tenemos aquí preguntas que tienen que ver con la participación del profesor, la participación del estudiante, qué actividades se realizaban, cómo interactuabas con tus compañeros, como nosotros como estudiantes, los salones de clases, cómo eran, en dónde nos sentábamos, las formas de evaluación, si nos hacían dictados, si eran trabajos en equipos, si las asistencias, por ejemplo, en la secundaria, ya las asistencias y retardos forman parte de la clasificación, cosa que en la primaria comúnmente no sucede. Sin embargo, en secundaria, por faltar a clases, podíamos incluso reprobar la materia. Entonces, todas esas cosas son las cosas que vamos a tomar en cuenta acá.
las formas de estudio y los servicios institucionales. Es el mismo ejemplo que el cuadro anterior. Hasta esta parte lo que vamos a hablar es acerca del pasado, de cómo hacíamos las cosas, ¿no? Y ahí es donde exige, pues sí, hacer como un poco de recordar y un ejercicio de cómo era nuestra educación anterior. Y bueno, Caro, como tú lo comentaste, en el punto número 3 se empieza a contestar un cuadro que tiene que ver con la manera en la que va a funcionar la educación ahora que seamos estudiantes de prepa en línea. De alguna manera, las preguntas están relacionadas. Arriba tenías participación del profesor y ahora tienes acá la participación del asesor virtual. Entonces, para tú poder contestar acá igual a manera de párrafo, recuerden que es como un relato, es como si están platicando con un amigo que les dice, oye, ¿y esto de prepa en línea cómo funciona? ¿Quién te asesora o quién te ayuda en las clases? Entonces, ustedes ahí le van a decir, pues tenemos un asesor virtual y el asesor virtual su labor pues es estar en la plataforma pendiente de que no tengamos ninguna pregunta. Cada semana tiene 2 sesiones con nosotros en la que se apoya de los materiales que hay en la plataforma para podernos enseñar y aclarar algunas dudas. Y siempre podemos estar en contacto con él o la asesora a través del correo institucional o del mensaje. Esa, digamos, sería una respuesta que pueden poner en esta parte. La cosa es situarse en una situación en la que ustedes estén como relatando a alguien en cuanto a la participación del asesor virtual. Cuando ustedes revisaron el recurso sobre los agentes educativos de prepa en línea, ahí viene como muy específico las funciones que tenemos que cumplir cada uno, entonces se pueden apoyar de esos recursos para contestar las preguntas. Después viene la participación del estudiante, lo mismo que tenían en el cuadro de ejemplo acerca de primaria y secundaria. Igualmente, aquí es como si les dijera a un amigo, oye, ¿y cómo estudias o qué haces en prepa en línea? Entonces acá es donde ustedes van a igual relatar, bueno, pues nos dan los recursos de estudio y nosotros tenemos que contestar diferentes actividades, algunas son cuestionarios, algunos son archivos que tenemos que subir a plataforma, también tenemos cuestionarios socioemocionales y cada semana entregamos 2 actividades a plataforma, otras que se suben solas y hay muchos compañeros en el grupo y hay varios foros que nos permiten estar en contacto unos con otros. ¿De acuerdo? No sé si estoy siendo clara hasta este momento. Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, así como en el cuadro anterior hacías el ejemplo sobre cómo era tu salón de clases, evidentemente aquí en Prepa en Línea no tenemos un salón físico, en el que nos sentemos a tomar clases. Sin embargo, sí hay un grupo de personas que están en el mismo grupo que tú y que ustedes, que se unen a estos aprendizajes, y aquí les pregunta cómo está conformado el grupo. ¿En qué grupo estás? ¿Cuántas personas? ¿De qué ciudades son? Esta información no está dentro de los recursos. Cuando yo les presenté la plataforma, del lado derecho en el tablero hay una sección que dice participantes y en esa sección viene incluida Susame, la asesora en la didáctica disciplinar, el asesor tecnológico, estoy yo, pero también están todos sus compañeros. Entonces, en esa sección de participantes, ustedes pueden encontrar e identificar las respuestas a estas preguntas sin ningún problema. Ahí está toda la información. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, en la forma de evaluación, a lo mejor en la primaria o en la secundaria hacían exámenes o hacían dictados. Aquí ustedes van a saber quién los va a evaluar, que en este caso, pues quien evalúa es el asesor virtual. ¿Cómo te evaluará? Es decir, ¿qué instrumento uso yo como asesor virtual para poder evaluar sus trabajos? Recuerden que lo hemos comentado ya, yo no califico sus trabajos en base a mi propio criterio o a mis propias opiniones. No, sin darles la respuesta a la pregunta, los invito como a hacer esta reflexión. ¿Qué instrumento yo, su asesor Mariana Cortina, utilizo para basarme y poder evaluar sus trabajos y que todos tengan
exactamente los mismos criterios de evaluación y la misma oportunidad de ganar más o menos puntos, ¿de acuerdo? Eso va en esta parte, en las formas de evaluación. Formas de estudio, lo mismo, ustedes van a comentar aquí cómo es que se han organizado en estas 3 semanas para poder llevar a cabo sus actividades, qué espacios van a utilizar, cuánto tiempo van a dedicar al estudio, cuáles son las actividades que ustedes tienen que hacer para estudiar, ¿no? A lo mejor, si Jazmín tiene un bebé, Jazmín tiene que esperar a que el bebé esté en un momento de siesta para entonces poder dedicarle el tiempo al estudio, o se lo cuida a alguien, o no, le doy de comer y en lo que está comiendo yo estoy revisando recursos. Todas esas cosas son las que ustedes van a comentar acá. Y esto tiene también otro objetivo muy especial, que es que cuando nosotros ponemos las cosas por escrito, de alguna manera son más claras en nuestra cabeza. A lo mejor estamos ya desarrollando hábitos que no hemos identificado como hábitos. Y a la hora que nosotros los hacemos conscientes y los ponemos por escrito, entonces se vuelven ya también una parte consciente de nuestro diario proceder. Entonces, también esa parte acerca de cómo nos vamos a organizar para estudiar es importante plantearla aquí para que también se vuelva ya algo consciente que nosotros hagamos voluntariamente cada vez que nos vayamos a poner a trabajar en los trabajos de prepa en línea. Y lo mismo acá, los servicios institucionales. ¿Cuáles son los servicios que te ofrece Prepa en Línea SEP? Ustedes pueden volver a revisar los recursos acerca de mi comunidad de aprendizaje, pueden volver a revisar los espacios de mi campus. Recuerden que la página y la plataforma es amplia y tiene varios servicios a los cuales ustedes pueden acceder. ¿De acuerdo? Ahora, en el punto número 4, Caro, ya pasamos esa parte donde tenías duda. Dime si fui clara o si quieres apoyo con algo más en específico. No, sí, ya entendí. Ok. Ya, muchas gracias. ¿De qué? Perfecto. En el punto número 4, y aquí es donde ya empezamos con estas redacciones no largas, pero sí que tienen que tener cierta extensión, donde dice, con base en la información que ubicaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve. Breve, es decir, de 4 a 8 renglones, no se valen 2 y no se vale hacer la letra gigante para que sean 4 renglones o 8 renglones, ¿ok? Hay que hacer un ejercicio de traducir lo que pensamos a un lenguaje escrito y plantearlo en el documento, ¿de acuerdo? Vamos a contestar estas 2 preguntas. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en Prepa en Línea SEP? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Una vez más, respuesta incorrecta sería: no hay diferencias. O pongamos que descubren alguna diferencia y que la respuesta sea que es en línea y que la segunda respuesta sea que no tengo mucho tiempo. Esto no es una reflexión y no es un análisis. Es importante que eso lo tengan muy claro. Yo tengo que evaluar conforme a la rúbrica y en base a la rúbrica esto no está en los puntajes altos del pensamiento crítico. Por favor, tómenlo en cuenta. No está... estoy segura que pasan muchas cosas por su cabeza cuando hacemos estas preguntas. Entonces traten de, por favor, traducirlo a un lenguaje escrito y que podamos entonces contestar de manera completa las preguntas planteadas en el ejercicio, ¿de acuerdo? Una vez completado el cuadro, revisamos ortografía, guardamos con el nombre correcto. Recuerden que guardamos esta clave, módulo 0, semana 3, actividad integradora 5, y únicamente vamos a agregar aquí al inicio apellidos y nombre. Guardamos la actividad en archivo de Word, documento procesador de texto, y lo subimos a plataforma. Y así entregamos nuestra actividad integradora número 5, que hasta este momento del módulo es la actividad que yo creo que exige como... Y de como análisis. Esta pantalla, estoy compartiendo pantalla y esto ya se me enloqueció. Bienvenida Sofía, bienvenida Fabiola.
Buenas noches. Acabamos de revisar la actividad integradora 5, había algunas dudas en cuanto a su realización. Voy a seguir con la actividad integradora 6, pero bueno, ojalá puedan ver la sesión grabada para ver lo que comentamos acerca de la actividad, ¿de acuerdo? Mientras tanto voy a revisar la actividad integradora 6, que como les comenté la semana pasada, es una actividad en la que ustedes tienen ya también que hacer cierta extensión de redacción en sus ejercicios. La actividad integradora 5 tiene un cuadro donde se nos plantean los espacios justos donde tenemos que escribir. Sin embargo, esta actividad integradora 6 no tiene esos recuadros. Y no tiene esos recuadros porque de alguna manera es una actividad que les da una apertura para poder escribir y hacer realmente como una reflexión y un análisis a la extensión que ustedes necesiten. Claro, como lo comentamos, tiene una extensión mínima, es decir, necesitan para la pregunta número 1 mínimo de media cuartilla. Ahora, ¿cómo se relaciona con la actividad integradora 5? En la actividad integradora 5 ustedes tienen preguntas guía y esas preguntas guía ustedes las van a unir en un párrafo en la cual contesten esas 3 preguntas. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? En esta actividad integradora número 6 no hay preguntas guía, pero sí hay temas a desarrollar, que son en el primer ejemplo, y es el que vamos a ver, estos. Las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP. Estas diferencias fácilmente las van a poder identificar una vez que hayan hecho la actividad integradora 5. Las ventajas que tiene para ti estudiar en prepa en línea CEP, los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato, y las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos. Entonces, si se dan cuenta, básicamente estos 4 puntos lo que les están pidiendo es que ustedes hagan un tipo ensayo realmente, porque les están pidiendo una reflexión y una redacción de por lo menos media cuartilla y máximo una, en la que ustedes contesten estas preguntas. ¿Cuál sería una manera incorrecta de contestar? Primero, como tienen que hacer una redacción que sea completa en la que atiendan esto, la primera parte que deben evitar es contestar después de cada uno de estos puntos, es decir, leer la primera y poner aquí su respuesta, que ahora es en línea. Después poner acá una segunda respuesta que dijera que manejo mi tiempo. Después poner acá una tercera respuesta, organizarme mejor. Y las estrategias de estudio, tomar apuntes. Después de esta, escribimos aquí, tomar apuntes. Esta no es la manera en la que se les está pidiendo contestar, ¿de acuerdo? Digamos que ustedes, estas son sus primeras respuestas, que ahora es en línea, que manejo mi tiempo, organizarme mejor y tomar apuntes. Una forma correcta de contestar esto, con esa misma información, sería crear una redacción donde empezaran a decir, lo voy a decir, no lo voy a escribir, pero digamos que es un ejemplo de cómo ustedes van a poder hilar todos estos puntos en una redacción que dure media cuartilla, mínimo, máximo una. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo sería: anteriormente, en la educación primaria y secundaria, asistíamos a una escuela donde teníamos compañeros e interactuábamos con ellos diario y teníamos que cumplir con un horario. Y mientras estábamos en la escuela, no podíamos hacer otras actividades. Pero ahora, en prepa en línea, tenemos la ventaja de que podemos dedicar nuestro propio tiempo y organizar nuestros horarios de manera que al ser en línea podemos
hacer otras actividades y estudiar en diferentes momentos del día que nos resulte convenientes. Aquí ya contestamos estas dos preguntas en un solo párrafo. Un segundo párrafo sería, puesto que tengo un empleo durante las mañanas, tengo que desarrollar unos horarios que me permitan dedicarle 2 o 3 horas al estudio por la tarde. Eso implica que necesito, no sé, tener la comida antes de tiempo, trabajar, hacer las tareas con mis hijos más temprano para después poder yo dedicarme a mis propias tareas por la noche, terminar mis pendientes del trabajo y a lo mejor dejar de ver más tiempo la televisión para que yo pueda entonces terminar, y una vez que haya terminado ya puedo tener un tiempo de esparcimiento. Y me ha funcionado en estas 3 semanas tomar apuntes, hacer mapas mentales y también comentar con mi familia algunos de los puntos para que ellos me ayuden a hacer estas reflexiones. Ahí ya contestamos estos planteamientos en una sola respuesta. No hicimos respuestas aisladas, hicimos una redacción, un relato en el que atendíamos estos puntos, y esa sería una respuesta correcta a la pregunta. No sé si al revisar estos recursos, ustedes están generando herramientas para poder contestar las preguntas que se les están planteando. Recuerden, aquí no hay recuadros para ubicar la respuesta. Aquí lo que van a hacer es, después de los planteamientos, aquí van a empezar su redacción. Aquí comienzan las respuestas. Después de cada pregunta, alcanzando la extensión que debe tener. ¿De acuerdo? Y para la pregunta 3 lo mismo. En la pregunta 3 van a ser también 2 párrafos de al menos 5 líneas, donde después de una reflexión, después de haber recordado ya cómo fue su educación primaria y secundaria y entendido cómo va a ser ahora su educación en prepa en línea CEP, ustedes puedan hacer una redacción, 2 párrafos de al menos 5 líneas, sobre cuáles son sus expectativas al iniciar este proyecto de prepa en línea, y también qué es lo que para ustedes ha sido más llamativo o qué les ha llamado más la atención acerca de este modelo educativo y por qué. Como ven y como se los comenté en sesiones pasadas, son actividades que ya exigen un poco más de tiempo en su realización, exigen también mucho cuidado de la ortografía y mucho cuidado de la redacción, puesto que ya tenemos que empezar a generar textos un poco más largos. Todo esto es en preparación para el proyecto integrador. El proyecto integrador también exige que hagamos este tipo de redacciones largas en las que la ortografía, los puntos, las mayúsculas en los nombres propios juegan un papel muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es en preparación para el proyecto integrador. Recuerden que tienen el foro Aprendiendo, en el que ustedes pueden comentar diferentes cosas. Ustedes pueden incluso decir a sus, no sé, a sus compañeros, plantear un mensaje como, ay, recuerdo que en la prepa, que en la secundaria utilizábamos un libro que era tal. ¿Alguno de ustedes ocupó ese libro también en secundaria? Y ahí mismo se puede generar este intercambio de saberes y este intercambio de conocimiento que ayudan también a la realización de las actividades. La actividad formativa 5 y la actividad formativa 6, recuerden que son cuestionarios que tienen 3 intentos para responder y que se suben directamente a la plataforma, y tienen en esta tercera semana una segunda actividad socioemocional. Quiero que hablemos un poco sobre estas encuestas, pero antes de ir a esas encuestas, o algo en lo que les pueda asistir, algo que les haya surgido como en estos últimos momentos de la presentación. Sí, Caro. No, ninguna. Todo quedó claro. Bueno, a mi punto. Perfecto, Caro. Muchas gracias. Ok, Jazmín tiene dudas sobre la actividad socioemocional porque en un módulo había una igual.
Ok, entonces, pero al entrar otra vez mis respuestas no se veían, se borran. Recuerda que la actividad socioemocional tienes que contestarla y subir la plataforma. Pero, ¿qué sucede? Vamos a hacer un ejercicio acá porque es importante también que lo vean. Creo que ya lo habíamos digamos, enviar la actividad completa. Y enviar la actividad completa significa, Jazmín, que tú vas a contestar acá. Acuérdense que yo esto lo contesto sin poner atención. Entonces, bueno, pues seguramente no me irá muy bien, ¿verdad? Cuando ustedes ponen acá y dice respuesta guardada, es muy, muy importante que pongan enviar todo y terminar. Pero cuando ustedes ponen enviar todo y terminar, les sale este otro cuadro que es una confirmación. Si yo no le doy clic a esta confirmación, entonces sí es posible que la actividad se envíe vacía. Tienes que poner acá, enviar todo y terminar, y después volver a ponerlo en este cuadro de diálogo. Y después de eso te sale entonces, ay, nada más tuve una buena, ya te sale entonces la confirmación de que se enviaron los resultados, ¿no? Una vez que haces eso, recuerda que tienen 3 intentos. Aquí a mí me fue súper mal, solamente tuve una respuesta buena. Y previsualizar el examen ahora, puedo volver a enviar todo y terminar. Tenemos 3 intentos para contestar esos cuestiones. Completo, Jazmín. No sé si eso es a lo que te refieres, pero bueno, siento que sí. Déjame saber si es eso un poco como la duda que tienes acerca del cuestionario socioemocional. Me equivoqué porque en la que yo le comento era una diapositiva. Ok, perfecto. Ah, bueno, sí, ok, lo que pasa es que tú descargas el contenido socioemocional, ¿no? Descargas el contenido socioemocional y sobre esa diapositiva es que estás trabajando, ¿ok? Pero esa diapositiva no la subes a plataforma. Lo que importa justo son los cuestionarios. Entonces, si lo has hecho así bien, está perfecto y no vas a tener problema con las actividades socioemocionales. Comenté igual en la sesión pasada, pero igualmente no lo quiero dejar de repetir. En la semana 3, ustedes tienen estas 3 encuestas. Una de ellas es una opinión sobre el asesor virtual, es decir, sobre mí, sobre mi desempeño y el servicio que yo he podido brindarles. Una que habla sobre el módulo propedéutico, sus contenidos, las actividades integradoras, la manera en que se presentan los recursos para que ustedes los puedan comprender y aprender. Y el cuestionario PAL, que es un cuestionario para la preparación del aprendizaje en línea. Ya una vez que ustedes sean estudiantes, será importante también esta información. ¿Qué sucede con estos cuestionarios? Uno, y muy importante, es que estos cuestionarios son completamente anónimos. No hay manera de saber quién está enviando qué respuesta. Entonces, eso les puede dar también a ustedes la tranquilidad de ser 100% honestos en sus respuestas. Si algo creen que debe mejorar, comentarlo. Si algo creen que está bien, comentarlo también. Pero van a ser completamente anónimas y no hay forma de saber quién está enviando la respuesta que aparece. Pero estos cuestionarios tienen mucha utilidad. En lo personal, a mí como asesor virtual, en estos cuestionarios, así como yo en sus retroalimentaciones puedo identificar en actividades algunas áreas de oportunidad que les hago ver, a mí también me ayuda mucho que ustedes puedan hacer esto, porque entonces a sus compañeros aspirantes que vienen en la generación 49, que es la que va a iniciar, yo puedo tratar de ofrecerles un mejor servicio en base a lo que ustedes me digan. O de lo contrario, así como identifican áreas de oportunidad, si identifican también algunas fortalezas, también hacerlo saber para que yo pueda entonces continuar haciendo eso para sus siguientes compañeros.
Esto es importante porque así como ustedes están contestando ahora este cuestionario, hay unos estudiantes en módulo 1 que están contestando el mismo cuestionario acerca del asesor virtual de módulo 1. Entonces, eso va a ser de beneficio para ustedes que empiezan a cursar ese siguiente módulo. Cada módulo ustedes van a tener estos cuestionarios. Pero ¿qué sucede? De alguna manera, para podernos asegurar que todos los aspirantes y todos los estudiantes tengan oportunidad de dar su opinión, si cuando llegue la semana 4 no van a poder abrir estos recursos o se quedan incompletos o así, no van a días para poder realizar su proyecto integrador. Me ha sucedido que de pronto hay aspirantes que trabajan durante toda la semana, hacen sus actividades el viernes, pero nunca hicieron estos cuestionarios y entonces el viernes de la última semana no pueden ingresar a los recursos y me mandan mensaje: asesora, no puedo abrir los recursos, ¿qué pasa? Pero resulta que ya es viernes a las 7 de la noche y a esa hora no estamos los asesores virtuales siempre disponibles. Entonces se va el fin de semana, como no contestó los cuestionarios no puede ver los recursos y tampoco puede entregar el proyecto integrador. Y en el proyecto integrador, como les comenté, no hay extensión de entregas. Entonces eso la verdad que es muy penoso. Y siempre pues es mejor para ustedes es contestar los cuestionarios y ya desde el lunes a las 0 horas van a poder tener acceso a estos recursos para poder hacer el proyecto integrador. El viernes vamos a hablar un poco sobre el proyecto integrador y el foro de integración, que son sus actividades que tienen para la última semana, la semana de cierre, que es la semana de integración. En especial el viernes quiero tocar el tema del foro de integración porque es importante que identifiquen la diferencia entre el foro aprendiendo y el foro de integración, pero también si no pueden estar en la sesión síncrona del día viernes, sí en el foro de integración más ventajas van a tener para poder cumplir con las especificaciones del foro. Y recuerden que ese foro sí forma parte de su calificación, o sea, ese foro sí se evalúa. Entonces es importante que lo tengan como muy claro y que puedan cumplir con las reglas de interacción y de participación del foro. ¿De acuerdo? Quisiera saber, Caro, Jazmín, Sofía, Fabiola, si tienen alguna duda más en cuanto a las actividades de la semana, si les puedo apoyar en algo más antes de que cerremos la sesión. No, ninguna duda. Ok, Caro, Jazmín, muchas gracias también por tu comentario. Caro, Jazmín, les agradezco mucho su asistencia. Sofía y Fabiola también, les agradezco mucho que estén acá. Recuerden que es importante para estas sesiones tratar de participar para que yo les pueda ofrecer como también ese punto extra, ¿no? Entonces, entiendo que a veces hay cosas que se atraviesan y que no nos permiten como siempre estar como tan pendientes o tan participativas, pero es importante intentarlo para poder ganar ese punto. Les agradezco mucho que estén acá, les felicito como siempre por seguir haciendo este esfuerzo, les deseo un excelente cierre de semana y recuerden que estoy disponible para todas sus dudas, para apoyarles. Si ya subieron la actividad y la quieren corregir, envíenme un mensaje para que yo no la califique y la deje pendiente y ustedes tengan tiempo de hacer las correcciones que crean pertinentes. Que descansen bien y nos veremos el viernes para hablar sobre el proyecto integrador y el foro integrador de su semana de cierre. ¿De acuerdo? Les deseo muy buena noche y que descansen. Igual, muy buenas noches. Muchas gracias, bonita noche. Hasta luego, buenas noches.